llegó la hora. Alerta de emergencia nacional, código rojo. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Dentro de una pequeña habitación acompañado de un bombillo que falla de vez en cuando, 3 personas se encontraban sentados en una mesa de madera astillada por los años. El ambiente olía a azufre y desesperación. Carmelia posaba su mirada en Roberto y Jorge, quienes estaban atados de manos en unas sillas del mismo material de la mesa. El silencio era cortado por sus respiraciones y los pasos del personal que estaba afuera supervisando la entrada. Muy bien, empecemos con las primeras preguntas. Jorge Guerra y Roberto Álvarez, 2 militares quienes trabajaban en Arca. Los transfirieron de Colombia hacia México un 20 de agosto del 2026. Llevan en el país unos 4 años y cuentan con unos familiares en este país. Ambas personas se quedaron atónitas al enterarse de que la mujer delante de ellos tenía información muy personal, sabiendo que no deben tomarlo a la ligera. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Roberto. Tengo mis métodos. Pero continuando con el interrogatorio, ¿qué saben ustedes sobre lo que hacía el gobierno?, preguntó la mujer con un tono firme y afianzando sus brazos sobre la mesa. Trabajamos en un laboratorio subterráneo de la ciudad, respondió Jorge. Jorge, vio Roberto a su compañero sin resistencia y sin fuerzas para pelear. Continúa. Nos asignaron proteger a los científicos que estaban trabajando en un proyecto. ¿El virus? La mujer, más que una pregunta, fue una afirmación a sus sospechas. Jorge asintió. Pero algo salió mal. Las alarmas del laboratorio fallaron y vimos a una criatura amorfa, cubierto de metal y garras afiladas. Veo que lograron escapar. No fue fácil. Casi nadie pudo sobrevivir a la masacre, y tenemos pesadillas al recordar ese lugar, la sangre manchada y... Jorge hizo otra pausa antes de que Carmelia retomara la conversación. ¿Qué me pueden decir del general Emilio Torre? Ambas personas se vieron seriamente. Tenían sospechas sobre ese hombre cuando los interrogaron en su oficina, casi lo mismo que Carmelia estaba haciendo. El general nos hizo la misma pregunta con respecto a Arca, solo nos dieron la tarea de vigilar y resguardar, mas no sabíamos nada sobre los experimentos y las cosas que hacían allá abajo, respondió Jorge con cansancio en la voz, al no soportar quedarse en la ignorancia de lo que estaba pasando en el mundo. ¿No tiene más nada que decir?, preguntó Carmelia. ¿Usted qué sabe de todo esto?, preguntó Roberto, teniendo la misma molestia que su compañero. Esa información no les incumbe. Además, no necesito decírselo. ¿Por qué no?, Jorge gritó de la impotencia. ¿Qué está pasando exactamente? Nadie dijo más nada. Antes de que Carmelia se fuera, les dijo algo a los 2 hombres que los dejaría con más preguntas que respuestas. El gobierno los engañó a todo el mundo. Y por eso no están preparados para saber la verdad.
El sonido de la puerta cerrándose dejó un sabor amargo. Solo quedó sobre ellos una lámpara que se fue extinguiendo poco a poco, quedando todo en la oscuridad de la habitación. Los pasos de Carmelia eran apresurados, mientras las personas se apartaban de su camino. Sus compañeros se movían de un lado a otro con prisa. Sus caras estaban serias y no se detenían a conversar con nadie. Al llegar a su oficina, pudo ver que David la había estado esperando desde hacía algunos minutos. El reloj de la pared marcaba las 8 de la noche y, cuando la mujer tomó asiento, fue entonces cuando David decidió empezar con una simple pregunta. ¿Qué necesitas? David se mantuvo tranquilo y esperó la respuesta de su jefa. ¿Recuerdas la conversación de la otra vez? Se quedó un momento pensando hasta que un recuerdo pasajero pasó por su mente. Últimamente las cosas en el refugio van de mal en peor. Perdemos personal con cada exploración en la ciudad. Los recursos escasean, al igual que las balas, la preocupación se reflejaba con cada problema que mencionaba. La ciudad se ha vuelto muy peligrosa en esta última semana, y pensar que hace casi un mes todo era normal, lo último lo hizo reír, acompañado de un sentimiento amargo. Escucha, estoy organizando un traslado hacia uno de los refugios que nos asignó Johnson. Sobre la mesa había varios documentos y leyó una lista de lugares en donde Johnson establecía los refugios. Estoy reclutando a un grupo para que creen un camino seguro donde podamos transportar a los demás sobrevivientes. El plan era sensato, pero David vio una falla en él. Pero, ¿cómo haremos eso sin recursos? Carmelia esperaba que dijera eso, así que le mostró en un mapa varias rutas, la localización de cada refugio y algunas marcas de una letra J. Ambas personas conversaron un poco más hasta que se hizo muy tarde y, con todo hecho, David regresó a su casa. Mientras caminaba por la calle con algunos guardias custodiando el lugar, no podía dejar de pensar en cómo darle la noticia a los demás, ya que no habían sido seleccionados para esa labor, y no pudo hacer nada para que también fueran. Sabía de los riesgos que tendrían que enfrentar por el camino, pero sin su equipo no se sentía muy confiado. Al llegar, cerró la puerta con cuidado y se sentó un momento en el sillón para descansar. Sin tener mucho sueño, salió por la parte trasera de la cocina y se puso a ver la noche mientras encendía un cigarrillo. Inesperadamente, escuchó un ruido que lo puso en alerta. Buscó en su pantalón su pistola y volvió a escuchar ese ruido. David estaba quieto mirando hacia el campo abierto, donde la oscuridad lo limitaba un poco, hasta que sintió una mano en su hombro que lo hizo retroceder. Al ver a Nick desconcertado, dio un suspiro de alivio. ¿Todo bien, David? Su amigo lo veía algo pensativo y, al reaccionar de cierta manera, lo llenó de duda. Solo estaba tomando algo de aire. David guardó su arma y dio una bocanada de su cigarro. Ambos se quedaron un momento en silencio, y Nick decidió acompañar un rato a su amigo. Desde que saliste de la oficina de Carmelia, tenías una expresión difícil de describir. David se sorprendió al escuchar que Nick lo había estado vigilando durante un rato. ¿Qué les voy a decir a las chicas? Prometimos siempre estar juntos, pero ya no tenemos comida, el sistema hidráulico está fallando y perdemos a más compañeros. David trataba de conservar la calma, pero en el fondo tenía miedo de no poder protegerlas. Hace un tiempo me sentí así. Nick empezó a hablar del pasado. Conocí a una vieja amiga que soñaba con ser bombero. Unos amigos en común nos presentaron en un restaurante. Ella era divertida, inteligente y muy simpática. Durante un tiempo nos volvimos muy cercanos, y siempre ella me contaba sus sueños. David no quitaba la mirada de su amigo, y cada palabra estaba cargada de melancolía. Cuando ella se graduó en la Academia de Bomberos, estaba muy orgulloso de ella. Con el tiempo, ella se había convertido en un miembro importante, mientras que yo logré conseguir trabajar en la obra por recomendación de algunos conocidos. Hasta que un día recibí la noticia de que mi amiga había tenido un accidente al intentar salvar a una familia. Se quedó un momento en silencio, como si el recuerdo pudiera más que él.
Ella fue llevada a urgencias, ya que su máscara de oxígeno tuvo una falla, haciendo que se ahogara por el humo. Cuando la visité, tenía algunas quemaduras y le costaba un poco respirar. La quería mucho, y al verla en ese estado y no poder hacer nada para ayudarla, me carcomía por dentro. Cuando ella se logró recuperar, yo siempre la veía en el trabajo y cada que podía la acompañaba a donde ella fuera. Pero mi compañía, aunque era agradable, llegó a un punto que se volvió asfixiante, y al tener una pelea con ella nos terminamos distanciando. Desde ese entonces no pude volver a verla. Lo que trato de decirle es que no siempre podrás proteger a los que quieres, ya que ellos también pueden cuidarse solos. Esa reflexión hizo que David viera las cosas de otra manera. Gracias, Nick, eso bastó para que ambos se quedaran conversando un poco más sobre el pasado. Al día siguiente, estuvieron todos ocupados preparando algunos vehículos y demás cosas para que David, junto a su nuevo grupo, viajaran hasta un refugio ubicado a 90 kilómetros al norte. Por la noche, Carmelia reunió a todo el grupo, que estaba formado por 3 personas. Un hombre mayor llamado Esteban, una mujer joven llamada Paola y un chico joven llamado Eric. Revisaron nuevamente la ruta. A mitad de camino hay un escondite lleno de suministros que dejó Johnson para sustentarse. Después de 2 días, todo estuvo listo para partir. David estaba en la cabaña de Carmelia, viendo por última vez el mapa con la ruta que tenían que tomar junto a los demás, hasta que escuchó la voz de alguien detrás de él. David. Viola y Esperanza vieron a su amigo concentrado y, al darse la vuelta para verlas, él sonrió y las invitó a ver lo que tenían planeado. Nuestra primera parada será en una gasolinera abandonada en Tizayuca. Luego seguiremos hasta el Parque Nacional. David movió una pieza de un peón de madera y la posicionó hacia su punto final. Pero antes de seguir, se tomó un momento para hablar. Sin embargo, Viola se adelantó y le tomó la mano. No tienes que decirnos nada. Carmelia nos contó lo que vas a hacer. Lo único que quiero es que te cuides. Viola confiaba en que su amigo estaría bien. No te preocupes por nosotras. Sé que nos volveremos a ver en el próximo refugio junto con los demás. Esperanza lo abrazó con fuerza, y los 3 se despidieron con un fuerte abrazo hasta que Esteban lo buscó para irse. Antes de subir a los vehículos, David vio por última vez a los chicos, que fueron a despedirse. Viola le lanzó un beso, Esperanza le dedicó una sonrisa, Nick y Víctor le levantaron los pulgares, y María alzaba los brazos con energía. David les sonrió a todos y se pusieron en marcha hacia su destino. Las calles estaban solitarias. Los neumáticos dejaban un rastro en el asfalto, y el silencio dentro del vehículo era tenso. David estaba serio mirando el camino, Esteban evitaba los múltiples vehículos y baches que se encontraba, Paola iba en el copiloto mirando el retrovisor y veía a Eric revisando su rifle. El silencio dentro del vehículo era tan denso que el zumbido del motor parecía un latido. David iba en el asiento del copiloto, con el mapa desplegado sobre las rodillas, pero su mirada se perdía más allá del parabrisas. Esteban conducía con las manos firmes, esquivando coches abandonados y montículos de escombros que la ciudad muerta les había dejado como herencia. Tuviste una familia antes de todo esto, ¿verdad, Esteban? Preguntó Paola desde el asiento trasero, sin apartar los ojos del retrovisor. Su voz era serena, como si llevara años haciendo esa pregunta. Esteban tardó unos segundos en responder. Sus dedos golpearon el volante al ritmo de un pensamiento profundo. Sí. Una esposa y una hija. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. La más pequeña se llamaba Lucía. Quería ser veterinaria. Cuando empezó el brote, yo estaba fuera de la ciudad, trabajando en un pozo de agua. Para cuando pude regresar. Su mano izquierda señaló una calle lateral llena de vehículos calcinados. Nuestra casa ya no existía. Solo quedaban cenizas y un osito de peluche que yo mismo le regalé en su cumpleaños número 7. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio con peso. David giró la cabeza y vio a Esteban apretar la mandíbula. No lloraba. Llevaba años sin hacerlo.
Por eso estoy aquí, dijo Esteban al fin, con la voz firme. Para que nadie más pierda a los suyos. Paola le puso una mano en el hombro. Era un gesto pequeño, pero suficiente. Detrás de ellos, Eric dejó de revisar su rifle por un momento y alzó la vista. Tenía 20 años, pero sus ojos parecían los de alguien mucho mayor. Yo no tenía a nadie antes del brote, dijo, como si confesara un secreto. Crecí en un centro de acogida. Cuando todo se fue al infierno, los trabajadores huyeron y nos dejaron encerrados a 10 chicos. Se pasó la mano por la cara, donde una cicatriz delgada le cruzaba la ceja. 7 no sobrevivieron a la primera semana. Los otros 2, los perdí en una emboscada hace 3 meses. Ahora solo me tengo a mí mismo y a este rifle. Y al grupo, supongo. No es supongo, dijo David sin girarse, pero con autoridad. Eres parte de esto, Eric. Carmelia no te eligió por casualidad. Eric asintió en silencio y volvió a mirar su arma, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. ¿Y tú, Paola? Preguntó Esteban, cambiando sutilmente de tema para aliviar la tensión. Nunca hablas de tu pasado. Paola se recostó en el asiento y soltó una risa breve, casi amarga. Yo era enfermera. En un hospital público, turnos de 12 horas, sueldos de miseria. Se quitó un mechón de cabello de la cara. Cuando empezó el apocalipsis, el hospital fue de los primeros lugares en caer. La gente infectada llegaba sola, mordida, y en 3 horas se levantaban y mordían a otros. Yo logré escapar por la escalera de incendios mientras abajo todos se devoraban entre sí. Hizo una pausa, miró sus propias manos. Desde entonces, no he podido ver sangre sin temblar. Pero Carmelia me dijo que aquí, en el camino, iba a necesitar más a mis manos que a mis miedos. Y tenía razón, dijo David. Todos aquí tenemos algo roto. Pero también algo que aportar. El coche enfiló una carretera secundaria. A lo lejos, el cartel oxidado de una gasolinera empezó a recortarse contra el cielo anaranjado del atardecer. Ese es nuestro primer punto, anunció Esteban, señalando con la barbilla. Gasolinera El Cruce. Si el mapa de Johnson no miente, allí hay un escondite bajo el almacén. David desenfundó su pistola y miró a los demás. Vamos juntos. Nadie se separa del grupo. Paola, tú vigilas la entrada. Eric, tú cubres la retaguardia. Esteban y yo revisamos el interior. Se giró hacia todos. Si alguien tiene miedo, dilo ahora. Nadie habló. Pero Eric afirmó el cargador de su rifle con un chasquido seco, y Paola respiró hondo. El miedo estaba allí, sí. Pero también la determinación. Bajaron del vehículo. El aire olía a gasolina vieja y a polvo. David fue el primero en empujar la puerta de la tienda de la gasolinera, que cedió con un chirrido metálico. Vamos, susurró. Rápido y en silencio. La tienda de la gasolinera estaba en penumbras. Los estantes, vacíos y volcados, parecían esqueletos de metal. David avanzó con la pistola en alto, los dedos pegados al gatillo. Detrás de él, Esteban caminaba en cuclillas, iluminando el suelo con una linterna de cabeza para no pisar cristales rotos. El almacén está al fondo, susurró Esteban, señalando una puerta de metal entreabierta. Eric, ¿algo detrás? Preguntó David sin girarse. Eric ya estaba pegado a la pared, con el rifle encarando la entrada principal. Sus ojos se movían con rapidez mecánica. Nada vivo. Ni muerto. Pero el aire huele a aceite quemado y a podrido. Hizo una pausa. He olido eso antes. La semana pasada, en la fábrica textil. Allí había 3 de ellos. Los cyborgs, murmuró Paola, apretando el botiquín colgado a su cadera. La última vez que vi uno, arrancó la puerta de una camioneta con una sola mano. Su brazo izquierdo era una sierra circular. Silencio, cortó David. Vamos al almacén. Paola, quédate en el marco de la puerta. Si ves algo, silba 2 veces y corre hacia el coche. No intentes pelear. Paola asintió.
Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. David empujó la puerta de metal con el hombro. El chirrido resonó como un grito en el silencio. Del otro lado, una escalera de caracol bajaba hacia un sótano oscuro. El aire que subía era frío y espeso, con un olor metálico que picaba la garganta. Bajo yo primero, dijo Esteban, adelantándose. Tengo más experiencia en espacios cerrados. Eres el conductor. Si te pasa algo, nos quedamos varados, objetó David. Y tú eres el líder. Si te pasa algo, el grupo se desmorona. Esteban no esperó respuesta. Comenzó a bajar los escalones, con la linterna barriendo las paredes de hormigón. David maldijo entre dientes y lo siguió. El sótano era más grande de lo que parecía. Cajas de madera apiladas formaban pasillos estrechos. En el centro, una mesa metálica sostenía varias radios de comunicación y mapas manchados con algo que parecía sangre seca. Los suministros, dijo Esteban, señalando las cajas. Conservas, agua, munición. Johnson cumplió. Pero David no miraba las cajas. Miraba una esquina del sótano, donde la sombra parecía moverse. Esteban, susurró. ¿Eso lo ves? La linterna apuntó hacia la esquina. Allí, encajado entre dos pilas de cajas, había un cuerpo. O lo que quedaba de él. La mitad superior era humana. Una cara desencajada, ojos blancos, piel grisácea. La mitad inferior era un enjambre de cables, engranajes y placas de metal retorcido que se arrastraban como patas de araña. Estaba inerte. Pero sus patas metálicas vibraban, emitiendo un zumbido grave y constante. No te muevas, ordenó David en un hilo de voz. Las máquinas de estos bichos detectan el movimiento. Y el sonido. Entonces por eso estamos hablando bajito, dijo Esteban sin mover los labios casi. De repente, el zumbido cambió de tono. Se volvió más agudo. Más rápido. Los ojos blancos del cyborg se encendieron con una luz roja y parpadeante. Nos detectó, susurró David. El cyborg se erguió sobre sus patas mecánicas con un movimiento tan violento que las cajas a su alrededor se vinieron abajo. La parte humana de su boca se abrió, pero no salió un gemido zombie. Salió un sonido metálico, como un altavoz dañado, y luego una voz distorsionada y entrecortada. Carne, fresca. Corre. Gritó David. Ambos salieron disparados escaleras arriba. Detrás de ellos, el cyborg trepaba los escalones como una araña mecánica, sus patas metálicas perforando el hormigón. Paola, fuera. Rugió David. Paola ya estaba corriendo hacia la salida. Eric, desde la entrada, disparó 3 veces. Las balas impactaron en el pecho del cyborg, pero solo arrancaron chispas y fragmentos de metal. La criatura ni siquiera se tambaleó. A la cabeza, gritó Esteban. Eric apuntó de nuevo. El cyborg se movía demasiado rápido. Una de sus patas metálicas se extendió como un látigo y golpeó el rifle de Eric, haciéndolo volar por los aires. ¡No! Aulló Eric. En ese instante, David hizo algo inesperado. En lugar de seguir corriendo, se giró, agarró una bombona de gasolina que había junto a la puerta, la destapó y la rodó hacia el cyborg. Esteban, el meche. Gritó. Esteban entendió al instante. Sacó su encendedor, lo encendió y lo lanzó sobre el charco de gasolina que se extendía a los pies de la criatura. Las llamas subieron en segundos. El cyborg chilló. No era un grito humano. Era una alarma de incendios distorsionada, mezclada con estática y gritos grabados. Sus patas metálicas se retorcieron mientras el fuego derretía los circuitos y la carne se carbonizaba. Fuera de ahora. Ordenó David, empujando a todos hacia la salida. Salieron justo cuando el cyborg se desplomaba envuelto en llamas. El techo de la gasolinera empezó a arder. Detrás de ellos, el almacén entero se convertía en un infierno. Llegaron al vehículo jadeando. Paola se subió temblorosa, Eric sin su rifle, con las manos vacías y la mirada perdida. Esteban arrancó el motor antes de que David cerrara la puerta. ¿Ese era el escondite de Johnson?
Preguntó Paola con voz quebrada. ¿O su trampa? David no respondió. Miraba por la ventana trasera cómo la gasolinera ardía, y cómo en medio del fuego, algo se movía todavía. El cyborg, aunque envuelto en llamas, seguía arrastrándose hacia la carretera. Johnson nos mintió, dijo Esteban, apretando el volante. Eso no era un escondite. Era una ratonera. O Johnson ya no controla esos refugios, respondió David, con la voz grave. Alguien, o algo los está usando para atraernos. Eric, en el asiento trasero, cerró los puños. No dijo nada, pero en su mirada había algo más que miedo. Había sed de venganza. David, dijo Paola, señalando el mapa. El siguiente punto está a 30 kilómetros. Un puente colgante. Si allí también hay un cyborg. Lo sabremos cuando lleguemos, cortó David. Pero ahora tenemos un problema más grande. Todos lo miraron. Perdimos el rifle de Eric, las bombonas de gasolina y la mitad del agua que íbamos a recoger. Hizo una pausa. Y los cyborgs no solo son rápidos. Son inteligentes. Ese de allí esperó en el sótano, en silencio, a que bajáramos. No atacó hasta que nos tuvo cerca. Nos están cazando, susurró Paola. Peor, dijo Esteban, mirando el retrovisor. Nos están tendiendo trampas. El coche se alejó por la carretera oscura. A lo lejos, las llamas de la gasolinera se reflejaban en el cielo como un ojo rojo que no parpadeaba. En algún lugar de la ciudad, un grupo de soldados viajaba en varios vehículos con rumbo hacia su base. Por el camino tuvieron que enfrentarse a varios monstruos metálicos que les obstaculizaban el avance. Los disparos resonaban en la noche mientras las criaturas caían una tras otra, pero siempre aparecían más. Hasta que escucharon un rugido furioso. Un sonido diferente, más profundo, más primal. Desde lo alto de un edificio derruido, una silueta se recortó contra el cielo humeante. Era un Triarch, y había salido de su escondite. Los soldados se enfrentaron a esa bestia, pero sus balas apenas si podían hacer algo contra él. Las balas rebotaban en su piel grisácea como si fuera acero. El Triarch se abalanzó sobre ellos con una ferocidad que no conocía piedad. Varios compañeros fueron mutilados sin piedad. Brazos, piernas, cabezas. Charcos de sangre inundaban las calles, mezclándose con el agua sucia de las alcantarillas. Retirada. Ordenó el general Torres. Todos hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. El Triarch, junto a una horda de Crawlers y otras criaturas pálidas que emergían de las sombras, los perseguía sin darles tregua. Los soldados caían como moscas, sus gritos ahogados por el rugido de las bestias. El general, junto a 2 soldados más, corrió hacia un edificio abandonado. Sus piernas ardían, sus pulmones quemaban, pero no podían detenerse. Detrás de ellos, sombras movedizas los acechaban. En un acto desesperado, el general Torres empujó a uno de los soldados hacia atrás. El hombre tropezó y cayó al suelo, justo en medio del grupo de criaturas que se acercaban. Las bestias se abalanzaron sobre él, concentradas en desmembrar ese nuevo trozo de carne. Lo único que se logró escuchar fue al soldado maldiciendo a su general hasta que su voz se perdió en la oscuridad, ahogada por el crujir de huesos y el desgarrar de carne. Los 2 soldados restantes no se detuvieron. Corrieron escaleras arriba, saltando escombros y soteando puertas derrumbadas. El edificio crujía a su alrededor, amenazando con colapsar. Apuntando a llegar hacia la salida, el general, en otro acto de cobardía, empujó a su otro compañero. El hombre perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, pero antes de caer, logró sujetar al general del pantalón con una fuerza desesperada. Ambos cayeron al suelo, rodando por los escalones. El general lo pateó en la cara con mucha fuerza, 1, 2, 3 veces. Sintió como los dientes del soldado se rompían bajo su bota, pero el otro no lo soltaba. Sus dedos estaban enganchados en la tela como garras. Sin más opción, el general sacó su pistola y le disparó en el hombro. El soldado soltó un grito de dolor y su agarre se aflojó.
El general se liberó de un tirón y se puso de pie con dificultad. El soldado, en el suelo, con el hombro destrozado y la sangre brotando a borbotones, levantó su arma temblorosa. Antes de que el general pudiera escapar, el soldado le disparó en la pierna derecha. El general cayó de rodillas, maldiciendo. «¡Hijo de puta!», gritó, mirando hacia atrás. El soldado, con el rostro bañado en sangre y lágrimas, le sacó el dedo del medio. Un gesto dirigido a quien juró obedecer y que ahora se había convertido en su verdugo. El general no tuvo tiempo de responder. Desde el fondo del pasillo, las criaturas comenzaban a llegar. Se arrastró como pudo hacia una puerta lateral y la cerró detrás de él. Escuchó cómo el soldado, con un último acto de desafío, bloqueaba la puerta con una barra de metal que entrelazó en las manillas. Las bestias golpearon 1, 2, 3 veces, pero la puerta resistió. Por ahora. El general Torres logró arrastrarse hasta una casa cercana. Estaba oscura, vacía, cubierta de polvo y silencio. Al revisar que no había nadie, cerró la puerta con un cerrojo oxidado y se apoyó contra la pared, resbalando lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Su pierna derecha era un desastre. La bala había atravesado la carne y ahora la sangre manaba sin control, tiñendo el piso de un rojo oscuro que brillaba bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El general apretó los dientes y empezó a buscar algo para curar su herida. En la cocina encontró un trapo viejo y una botella de alcohol de quemar. No era lo ideal, pero era lo que había. Vertió el alcohol sobre la herida y un grito ahogado se escapó entre sus labios. El dolor era abrasador, como si le estuvieran metiendo un hierro al rojo vivo en la carne. Se vendó la pierna como pudo, apretando el trapo con fuerza para detener la hemorragia. Cada movimiento era una agonía. El sudor frío recorría su frente y su espalda. La respiración se le escapaba entre dientes apretados. Afuera, en la calle, los rugidos de las criaturas comenzaban a dispersarse. Habían perdido el rastro, al menos por ahora. El general cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. Estaba solo. Herido. Acorralado. Y por primera vez en años, el general Héctor Torres sintió miedo. No el miedo al enemigo o a la batalla. Sino un miedo más profundo, más personal. El miedo a morir solo, en una casa abandonada, convertido en el monstruo que siempre había jurado no ser. Mientras tanto, el grupo de David seguía viajando por la carretera desolada. El sol se había ocultado dejando una penumbra que cubría gran parte del camino, y solo eran guiados por los faros del camión. La oscuridad se extendía a ambos lados como un manto infinito, y los árboles quemados que bordeaban la carretera parecían esqueletos alargados que los observaban pasar. Paola revisaba el mapa con cuidado para no desviarse, pero ya se le veía agotada. Su mirada estaba apagada, los párpados pesados, y cada vez que Esteban le preguntaba la ubicación actual, ella respondía con gesto mecánico, señalando que habían pasado cierta avenida o que faltaban tantos kilómetros para el siguiente cruce. Esteban, llevas un rato manejando, dijo David desde el asiento trasero. ¿No quieres cambiar conmigo? David veía cómo su amigo tenía los hombros tensos y el cuello rígido. Las manos de Esteban aferraban el volante con fuerza, sus nudillos blancos bajo la tenue luz del tablero. No te preocupes, respondió Esteban, sin apartar la vista del camino. En la siguiente parada cambiamos. Insisto, dijo David. Puedo manejar un rato. Dije que no te preocupes, repitió Esteban, esta vez con un dejo de irritación en la voz. David lo miró con preocupación y no dijeron nada durante unos minutos. El único sonido era el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto agrietado. Afuera, la noche se cerraba a su alrededor como una pared sólida. David no podía dejar de pensar en sus otros compañeros que dejaron atrás. En los soldados heridos, en la base de la universidad, en todos aquellos que aún luchaban por sobrevivir. Esperaba que todos estuvieran bien. Pero en el fondo de su corazón, sabía que en ese mundo, estar bien era un lujo que pocos podían permitirse.
Falta poco, murmuró Paola, más para sí misma que para los demás. Según el mapa, debería haber una gasolinera dentro de unos kilómetros. Podríamos parar allí. Buena idea, respondió David. Necesitamos gasolina y también un momento para estirar las piernas. Esteban asintió, aunque su mandíbula seguía apretada. David notó cómo sus ojos parpadeaban más de lo normal, cómo la fatiga empezaba de ganar la batalla. Iba a insistir nuevamente en cambiar de puesto cuando algo apareció en el camino. Esteban, ¡cuidado!, gritó Paola. Fue demasiado rápido. Los faros del camión iluminaron por una fracción de segundo una figura en medio de la carretera. No era un monstruo, no era un crawler ni un triarch. Era algo más grande, más sólido. Un tráiler volcado, o quizás un árbol gigante derribado por la explosión de días atrás. No hubo tiempo para distinguirlo. Esteban pisó el freno con todas sus fuerzas. Los neumáticos chillaron contra el asfalto, dejando una estela de humo y goma quemada. Pero fue inevitable. El camión impactó contra el obstáculo con un ruido ensordecedor, un estruendo de metal retorciéndose y vidrios haciéndose añicos. El mundo dio vueltas. David sintió como su cuerpo era lanzado hacia un lado, como el cinturón de seguridad le cortaba la respiración. Vio cómo el cielo y la tierra se intercambiaban posiciones 1, 2, 3 veces. El camión volcó. Rodó sobre su costado, luego sobre el techo, luego nuevamente sobre las ruedas antes de detenerse con un golpe final que sacudió cada hueso del cuerpo de David. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido de criatura. Un silencio absoluto, roto solo por el goteo de algún líquido, gasolina, aceite, sangre, no lo sabía, y el crepitar de los cables eléctricos que chispeaban en algún lugar del tablero destruido. David abrió los ojos con dificultad. Todo estaba borroso. Sintió un líquido caliente recorriendo su sien. Sangre. Se llevó la mano a la cabeza y sus dedos se tiñeron de rojo oscuro. ¿Están bien?, logró decir, aunque su voz sonó lejana, como si no fuera suya. Nadie respondió de inmediato. Esteban, gritó David, intentando liberarse del cinturón que lo mantenía atrapado en su asiento, ahora inclinado en un ángulo imposible. Cayó sobre el techo del camión, ahora convertido en el suelo, y gateó hacia donde debería estar ella. Afuera, en la oscuridad, algo se movía. David lo sintió antes de escucharlo. Un crujido de ramas, un arrastrar de pies, una respiración pesada. No estaban solos. Y ahora, volcados, heridos y atrapados en la chatarra retorcida de lo que alguna vez fue su vehículo, el verdadero peligro apenas comenzaba. La noche se cerraba a su alrededor, y en la distancia, los ojos brillantes de las criaturas comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas malditas. Estaban en medio de la nada. Heridos. Rodeados. Y el tiempo se les acababa.